y es la parte de antecedentes, estructura y ámbito de aplicación. Es decir, de dónde viene esta norma, cómo es esta norma y cómo o a qué vamos a tener que aplicar esta norma. Lo primero, esta nueva norma NCSR 22, que realmente se acabará llamando NCSR 23, salió a información pública en junio del año 2022 y desde entonces no se ha sabido aún nada de ella. ¿Qué es lo que nos decía la descripción que publicó el Ministerio de esta norma? Nos decía que va a establecer conceptos y requisitos esenciales que deben de cumplir las estructuras situadas en zonas sísmicas en España, ¿vale? De forma complementaria al resto de la reglamentación específica vigente para estructuras, es decir, código técnico de la edificación, código estructural, etc. Como en caso de puentes, pues la IAP, la IAPF, etc. Bueno, pone que se aprueba en 2022, pues eso ya se ha visto que no es así, ¿vale? Actualizando la reglamentación vigente relativa al diseño sismo resistente de acuerdo a estas novedades de carácter técnico y reglamentario en la materia. Va a derogar a las que había anteriormente, es decir, la norma de construcción sísmica enfocada en edificaciones del 2002 y la norma de construcción sísmica dedicada a puentes del 2007, aunando todo en una nueva gran norma sismo resistente. Sin embargo, siempre que es algo que siempre me gusta poner, ¿realmente es una nueva norma? Claro, la vemos ahora que ha salido en el 2022, pero es cierto que está basada íntegramente en ese Eurocódigo 8, que ya tiene unos cuantos años, en el cual se está ahora trabajando en la segunda generación y que ya había estado desarrollado en España desde hace bastantes, incluso con su anejo nacional. Recordemos que además la Dirección General de Carreteras ya obligaba a aplicar entre otros eurocódigos, al proyecto de puentes de carretera dentro de las licitaciones del Ministerio de Fomento. ¿Qué antecedentes tiene esta norma? ¿De dónde viene? Pues bueno, en España son los que hemos comentado, es decir, los que quedan derogadas, la NCS02 y la NCSP07. Podríamos mencionar además una publicación que hizo la Dirección General de Carreteras dentro de estas guías de eurocódigos, en la que era en la guía para el proyecto sísmico de puentes de carretera. Bastante interesante lectura, que corresponde a la parte 2 del Eurocódigo 8, que es el antecedente europeo. ¿Vale? El Eurocódigo 8 de proyecto de estructuras sismo resistentes se divide en 6 partes, que ya veremos ahora cómo se ha adaptado esta división al proyecto de Real Decreto de esta nueva norma de construcción sismo resistente, en la cual la primera parte pues, estaba dedicada a reglas generales, la segunda a puentes, luego y el resto estaban dedicadas pues, tanto a evaluación de edificios existentes, mástiles y chimeneas, silos, proyecto geotécnico, etc. Enseguida lo veremos con más detalle. Pero estos son realmente los antecedentes que existen a nivel de España y a nivel Europa normativamente y los que van a dar a luz a esta nueva instrucción. ¿Cuándo se nos vendrá encima? Muy bien. Realmente en el proyecto de Real Decreto, lo único interesante, porque obviamente esto va a depender de cuándo se publique en el BOE, de cuándo haya pasado el Consejo de Ministros, etcétera, que aún eso no ha sucedido. Pero previsiblemente entrará en vigor este mismo año 2023, en una fecha fijada, que no se sabe cuál es, porque esa fecha tiene que venir indicada en el propio Real Decreto y podría llegar incluso a ser, incluso poner un Real Decreto en el que se indicase que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que si ya otra normativa, como fue el Código Estructural, nos daba solo 3 meses y nos pareció pues, un poco corrido, pues esta lo va a ser previsiblemente incluso más. Y ya veremos que va a afectar bastante más, incluso en muchos aspectos, que lo que podía afectarnos el Código Estructural en cuanto a las variaciones que plantea. Entonces, entrará en vigor para aplicación en todos los proyectos, ¿de acuerdo? Dejando aparte de que
que se planteen a partir de su entrada en vigor, es decir, que se hayan encargado a partir de esa entrada en vigor o se hayan comenzado a hacer a partir de esa entrada en vigor. Y luego dejará 2 años y será obligatoria para todas las obras, ¿vale? Incluso si el proyecto se había hecho antes de la entrada en vigor. Pues en este caso deja menos margen que el propio código estructural. Pero bueno, todo esto lo sabemos del proyecto del Real Decreto y puede haber ciertas variaciones, más o menos para ver lo que nos va a tocar. Es decir, en cuanto llegue, habrá que empezar a aplicarla a los proyectos y tendremos 2 años para ejecutar lo que estuviese ya planteado y no tener que revisar esas estructuras de nuevo. ¿A qué se va a aplicar? Pues como comentaba antes, se divide en 6 partes. El anejo 1 dedicado a edificación y en el que especifica las reglas generales. El anejo 2 dedicado a puentes, todo tipo de puentes, ¿vale? Puentes de carretera, puentes de ferrocarril, peatonales, todos. El tercero, evaluación y adecuación sísmica de edificios, en el cual nos dará unas directrices, pero tampoco crean que va a ser una guía de cómo efectuar estos refuerzos para que resistan las nuevas acciones sísmicas. Nos va a presentar las directrices. Luego también asilos, depósitos y tuberías, a cimentaciones y proyecto geotécnico y a torres, mástiles y chimeneas, ¿vale? Pero la cuestión es que aquí entra englobado, digamos, toda estructura. Es decir, no puede haber una estructura en zona sísmica a la que no se le aplique el estándar sísmico. Vamos a ver ahora cómo se estructura el primer documento, que va a ser el que más consultaremos, ese de reglas generales y reglas para edificación, que es en el que es al final el que sirve de base a todos los demás, que están todas las disposiciones comunes, por lo cual el que siempre tendremos que tener más cerca. ¿Cómo se estructura? Pues se estructura en estos 10 capítulos. Primero, generalidades, después requisitos de comportamiento y criterios de comprobación, acción sísmica, de proyecto de edificios, reglas para distintos tipos de edificios y luego, al final, el aislamiento de la base. Creo que tenía aquí. Aquí tengo una serie de comentarios sobre cada una de las partes. Al final, el capítulo 1 es una introducción formal del documento, pues, el objeto que tiene, que se aplica, etc. El segundo nos va a definir pues, qué estados límite últimos, es decir, prevención de colapso y estados límite de servicio, limitación de daño, vamos a tener que aplicar relativos al sismo y cómo se relacionan con el resto de normativa. Luego en el 3, de condiciones del terreno y acción sísmica, nos va a definir los tipos de terreno, igual que ya lo hacía la RCS 02, y los parámetros que necesitamos para obtener los espectros de aceleraciones a aplicar en el diseño de nuestra estructura. En el 4, proyecto de edificios, es general, nos va a definir clases de importancia para edificios, ciertos criterios para ver qué regularidad tienen de plantilla en alzado, lo que nos influirá el tipo de análisis que podemos aplicar, y luego también limitaciones establecidas para estos estados límite que se mencionaba en el capítulo 2. Luego, en las reglas especiales para edificios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que cumplir para obtener cierta ductilidad, que al final eso se traducirá en limitaciones geométricas de elementos, comprobaciones adicionales según el material, el cómo crear esas rótulas plásticas para disipar la energía, etc. Y el capítulo 10, que es el aislamiento de base, nos va a establecer las reglas que seguir para aislar la base del resto de la estructura y operar con este criterio que nos cambia, digamos, la concepción total de la estructura. Luego también tiene otros 7 apéndices de la A al G. El apéndice A, donde nos plantea una alternativa de espectro para cuando trabajamos con estructuras de periodo de vibración bastante largo, que se nos salgan, digamos, o que estén un poco fuera del que nos plantea genéricamente. Luego también nos indica cómo hacer el sys pushover. En el C, el cómo dimensionar, en este caso, la losa de hormigón de vigas mixtas de acero y hormigón en juntas viga pilar de pórticos de flexión. El apéndice D, que me pareció bastante interesante, la información que tiene que contener la memoria justificativa en cuanto a sismos, es decir, la información que incluir en la memoria de cálculo para decir esta es la acción sísmica, si la aplico, si no, con esta magnitud, etc. Luego, el apéndice E, que son los valores de aceleración horizontal pico de referencia en el suelo tipo A, la aceleración de referencia y los parámetros K, coeficientes de contribución. Que esto es uno de los cambios que he introducido respecto a la normativa que teníamos anterior, en la que, si
si la recuerdan, si están familiarizados con ella, teníamos una tabla al final en la que nos decía para cada municipio estos parámetros. Pues ahora eso ha desaparecido. Y aparte, como diré más adelante, ya explicaré más adelante, el mapa que nos indican, aparte de que no tiene mucha definición, lo tenemos prohibido usar para determinar esos parámetros, con lo cual lo que nos dan son unas tablas inmensas para poder obtenerlos. Pero claro, vamos a tener que ayudarnos con Excel, con algún software, con algún programa de información geográfica para poder definirlo. Luego en el F, ese mapa de peligro sísmica con el periodo de retorno de 475 años, que es el que toma referencia, y el G, el de norma SUNE, obligatorio en cualquier documento. ¿Vale? Con esto concluimos esta primera parte de introducción.